Son las 8:34. Recibimos ahora al analista político y antropólogo Jaime de Altaus, quien ha escrito un artículo en el sitio digital Lampadia con una interpretación original de los resultados de la primera vuelta. Jaime de Altaus, buenos días. Buenos días, Fernando. Muchas gracias por la presentación. ¿Se esfuerza usted en probar que la segunda vuelta, lejos de oponer a las dos corrientes más peligrosas percibidas como tales por sectores, puede ser al revés el punto de partida de algo nuevo y positivo para nuestro país? Explíqueme, por favor, las razones de su optimismo. Bueno, sí, efectivamente, es cierto. Bueno, para la mayor parte de la opinión pública, en fin, de los electores, han pasado a la segunda vuelta las dos opciones más complicadas, más peligrosas, más negativas, etcétera, ¿no es cierto? Pero también esto puede ser visto como la gran oportunidad para poner fin a la división más destructiva que ha tenido la política peruana, ¿no? Que es la de fujimorismo versus antifujimorismo, esto por lo menos en los últimos 10 años. Y para, digamos, sobre todo para amainar el antifujimorismo, ¿no? Que es la identidad política negativa más grande que tiene el Perú, y que además, a mi juicio, experimentó una transmutación en su esencia, como dije en el artículo, porque se convirtió en aquello que rechazaba, es decir, pasó a negar en la práctica el derecho del fujimorismo a participar en la vida política, y además procuró su eliminación directamente, ¿no? Cosa que estuvo a punto de conseguir, dicho sea de paso, tanto mediante la disolución del Congreso como mediante, digamos, los procesos judiciales a Keiko Fujimori. Para, digamos, este sector importante de la opinión pública, que, digamos, que tiene su nacimiento en un sentimiento legítimo de defensa de la democracia, de rechazo al autoritarismo de Fujimori padre, de rechazo a la corrupción, etcétera. Ese sentimiento legítimo, digamos, por el rechazo al fujimorismo, al final se transmutó en su enemigo. Digamos, pasó a negar en la práctica el derecho del fujimorismo a participar en la vida política, y para ese sector, finalmente el fujimorismo no era un adversario, era un enemigo al que había que, buena cuenta, eliminar, ¿no? Esa actitud ha sido muy, muy negativa en la política peruana, y yo creo que esta circunstancia tan particular, pues, digamos, va a ayudar a amainar ese sentimiento, y por lo tanto va a ayudar a mejorar el clima en la política peruana y hacer posible actuaciones de concertación, acordar programas, en fin, salir adelante le va a permitir al país salir adelante, yo creo, ¿no? Jaime, sí. Jaime, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, ¿qué tal? Saludo a Carlos Villarreal. Proyectándonos en esta segunda vuelta, ya hemos conocido las primeras cifras de una encuesta de apoyo. La ventaja que tiene Castillo es importante. Es cierto que esto recién comienza, quedan 7 semanas, pero usted hablaba justamente de este factor que juega en contra de la candidatura de Keiko Fujimori, que es el antifujimorismo. Así es. ¿Cómo podrá ella superar esto, captar el voto justamente de esta población que ha mostrado su rechazo, no solamente en esta, sino en anteriores elecciones, a Keiko Fujimori, tomando en cuenta la alternativa que hay al frente también, ¿no? Bueno, ella tiene un reto particularmente difícil, ¿no? Porque para lograr eso, ella tiene que lograr llevar la campaña a un terreno racional. Y el problema es que las campañas políticas, y sobre todo en segunda vuelta, se desenvuelven normalmente en un terreno emocional, ¿no es cierto? Y que es un terreno que maneja muy bien Pedro Castillo, ¿no? Él está generando una identificación con él, es un hombre, es un campesino, un rondero, un educador, un profesor que, en fin, abraza a su hija, alimenta a sus animalitos, en fin, está generando una serie de símbolos identificatorios con una parte importante de la población menos favorecida en general, ¿no? Y está jugando entonces él, digamos, lo que él tiene es, está movilizando, digamos, un sentimiento que está detrás, digamos, de la ideología, que es el sentimiento de revancha contra
los amos contra los ricos, contra los poderosos, etcétera, ¿no? La famosa lucha de clases. Es lo que él está movilizando ese nivel. Hay un sector de la población que quiere castigar a los malos, digamos, a los ricos, a los poderosos, ¿no? Pero hay otro sector muy importante que no quiere perder lo que de alguna manera se logró conquistar en los últimos 20 o 30 años, y que ha perdido efectivamente en una parte importante con la pandemia y que empezó a dejar de ganar en los últimos 10 años con las sobreregulaciones existentes. Entonces ella tiene que lograr llevar esta discusión de la segunda vuelta a un nivel racional para convencer a todo este amplio sector, mucho parte del cual es antifujimorista, de que del peligro que representa Pedro Castillo en términos de modelo económico, que es una palabra que en realidad no tendría por qué usar porque no se entiende bien, pero en términos de el crecimiento económico y el crecimiento y el bienestar económico de las propias familias. Es decir, en qué medida las propuestas de Castillo, el estatismo que él preconiza, en fin, incluso hasta la intervención en la prensa que pone en peligro la democracia, el cierre del Congreso, en fin, en qué medida las propuestas de Castillo van a, empeorar aún más la situación del país. Ella tiene que lograr demostrar eso, y es una demostración racional, es la única manera en que ella puede... ¿El respaldo de Mario Vargas Llosa puede ser fundamental? ¿Tendrá alguna influencia para usted? Yo creo que puede ayudar precisamente en los sectores antifujimoristas, ¿no? Fíjese, estoy notando en esta encuesta que ha hecho Ipsos que en los sectores en los que hay un porcentaje mayor de indecisos o de voto en blanco o viciado, son los sectores A, B y C, y también Lima y el norte, ¿no es cierto? Y yo creo que eso responde a todas estas personas que efectivamente no creen en el fujimorismo, no creen en Keiko Fujimori, son antifujimoristas, pero al mismo tiempo no son izquierdistas, no creen en el cambio de modelo, en el cambio de constitución, no creen en las propuestas, digamos, estatistas, ultra intervencionistas, etcétera. Saben que eso es un peligro para la economía, que eso llevaría al país al desbarrancadero. Y entonces, pero están atrapadas por su antifujimorismo. Entonces yo creo que ese sector es en donde Keiko Fujimori puede crecer, y para eso, sin duda, la declaración de Mario Vargas Llosa es útil, ¿no? Es útil. Jaime Daltaus, usted dice, sin embargo, que las condiciones planteadas por Mario Vargas Llosa para votar, para pedir el voto por ella y considerarla el mal menor, están cumplidas ya por Keiko Fujimori. Y todo su argumento se basa en sostener que lo que Keiko ha hecho creando un partido es totalmente diferente que lo que hizo el padre y diferenciarla de ella. Y el problema es que por una parte ella ha hecho campaña basándose en la herencia del padre, el concepto de mano dura, por ejemplo, y las propias referencias a él. Y por otra parte, está vivo el recuerdo reciente de la actitud obstruccionista de la bancada parlamentaria entre el 16 y el 19, algo que ella misma ha reconocido. Sí, efectivamente. Evidentemente ella es hija de Alberto Fujimori, pero ella desde el comienzo no compartió las, actitudes más autoritarias del padre. De hecho, rechazó la presencia de Vladimiro Montesinos cuando ella era primera dama, es decir, al final, más o menos los últimos 2 años del gobierno de Alberto Fujimori. Ella se opuso a la presencia de Montesinos en el entorno de Fujimori. Y luego ella se quedó en el país y formó un partido político, algo que Alberto Fujimori jamás intentó hacer. Al contrario, él cambiaba de etiqueta en cada elección. Su verdadero partido político eran las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? Ella formó un partido político en una época en que el sistema de partidos se descomponía, los partidos se descomponían y ella construyó un partido. Eso fue un aporte a la democracia. Participó en un congreso donde tuvo una actitud, digamos, normal desde el punto de vista democrático. Su partido ha participado en varios congresos y efectivamente en el último tuvo una
digamos, un comportamiento, como todos sabemos, de oposición, eventualmente obstruccionista, etcétera, ¿no? Que, claro, hay quienes dicen, esa es la prueba que en realidad ella se opone a la democracia. Pero no es así, digamos, el tener un comportamiento obstruccionista, yo creo que eso no necesariamente revela un designio antidemocrático, ¿no? Lo que eso revela es un error político, una falta de compromiso con el país, y eso se debió, pues, a las razones que conocemos, ¿no? Ella sintió que le habían robado la elección, y además, digamos, tener mayoría absoluta en el Congreso y no tener el poder ejecutivo es caer en una trampa, ¿no? Una trampa de la cual ella no tuvo la visión, la frialdad para salir de ella, ¿no? Porque, claro, la sensación de impotencia que da el tener la fuerza política más grande en el Congreso y no tener poder ejecutivo, eso se desborda, pues, en agresión, en obstruccionismo, en oposición absurda en algunos casos. Pero eso no significa que ella, eso revele un designio antidemocrático, revela un error político, revela una incapacidad de estar a la altura de la situación, pero no revela una posición, digamos, contraria a la democracia, sino, por ejemplo, ¿qué cosa diríamos del APRA durante el primer gobierno de la UNDE, cuyo obstruccionismo fue muchísimo mayor que el de Keiko Fujimori contra Pablo Kuczynski, ¿no? El APRA se tumbó junto con la Unión Nacional Obrerista a 11 ministros, ¿no? Impidió que Belaúnde llevara a cabo su programa de reformas sociales, etcétera, ¿no? Sí. Permítanos, por favor, tenemos que cumplir con la pausa comercial y luego retornamos para seguir conversando con usted sobre el análisis de esta coyuntura política y la segunda vuelta. Vamos a la pausa. Bueno. 8:46. Usted tiene 3 nuevos mensajes. Hijo, apareciste en las noticias. Dicen que estuviste acordando con tus competidores subir los precios. ¡Eso es ilegal! Alberto, ¿qué estabas pensando? Tú eres el ejemplo de nuestro hijo. Papá, todos mis amigos dicen que eres un tramposo. Al concertar negocias más que dinero, pones en riesgo tu futuro y es ilegal. Para más información ingresa a www.nolaconcertación.com. Indecopi. Bicentenario del Perú. Gobierno del Perú. Elaborado en cumplimiento de lo dispuesto por la resolución 035-2017/CLC-Indecopi. RPP, la voz del Perú. Los emprendedores peruanos sienten orgullo por sus nombres. Por eso, María tiene la florería María y Luis es dueño de llantas Luchito, porque su nombre es su reputación. En Mi Banco creemos en ellos y por eso tenemos una línea de crédito que pides una vez y puedes usar las veces que quieras sin nuevas evaluaciones. Para nosotros, tu nombre vale tanto como para ti. Pide tu línea de crédito Mi Banco en cualquier agencia y aprovecha las oportunidades sin que te vuelvan a evaluar. Para una nueva versión de tu negocio, Mi Banco. Sujeto a evaluación crediticia. Mayor información sobre la línea de crédito efectivo al toque en www.mibanco.com.pe. Cemento Andino presenta 5 maestros. Construíamos una obra en Pisco, cuando de repente, terremoto. 5 historias. Nos tocó un terreno muy duro, pero luego de hacer el pago a la Pachamama, todo cambió. Mucha experiencia. Uno está preparado para terrenos difíciles, mal clima, pero uno no está preparado para encontrar algo tan escalofriante. Si quieres conocer la gran labor que hace un maestro de obra, escucha sus historias en legadoandino.com. Cemento Andino. Verisure, ¿en qué puede ayudarla? Buenas, llamaba porque quería instalarme una alarma. ¿Ha sufrido algún robo? No, nosotros no. Pero han robado al vecino del departamento de al lado y me asusta que nos pueda pasar lo mismo. No se preocupe. Voy a avisar al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy la alarma instalada. Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Llama al 0800-144-44 o solicítalo online en verisur.pe. Recuerda, 0800-144-44. Sintoniza RPP durante todo el día en radio y TV. En Lima, en los 89.7 FM y Canal 10 y 710 HD de Movistar TV. RPP, la voz del Perú.
Soy Marisela Torres de Chanchamayo y represento a los caficultores de la Selva Central. Hoy rendimos tributo al café peruano con el nuevo Nescafé Premium Perú, cosechado en las mejores regiones cafetaleras, con granos 100% peruanos. Nuevo Nescafé Premium Perú. Pruébalo. La inteligencia y la belleza son dones divinos, y tú tienes ambos. Ferijá es una chica brillante, con muchos sueños y ambiciones. Al entrar becada a una de las mejores universidades, tejerá una mentira tras otra para encajar en un mundo de ricos al que no pertenece y conquistar a Emir. ¿Existirá espacio para el verdadero amor entre tanta mentira? El secreto de Ferijá, desde mañana a las 5 de la tarde en ATV. 8:50 de la mañana, estamos conversando en Ampliación de Noticias con el antropólogo, periodista y analista político Jaime de Altaus. Somos Fernando Carballo y Carlos Villarreal con ustedes. Jaime, también hay un sector importante de la población actualmente que está descontento con el actual sistema, que ha revelado, la pandemia justamente ha revelado una serie de desigualdades muy grandes. Estamos hablando del tema de salud, el tema de trabajo, el tema de educación. ¿Cómo puede llegar a esa población Keiko Fujimori? ¿Qué le puede ofrecer justamente para revertir esta situación y este descontento que hay? No hablo de las propuestas que presenta Pedro Castillo, sino de esta especie de descontento que hay, de falta de esperanza con el actual sistema que vivimos en medio de esta coyuntura de salud tan difícil. Ahí, perdón un segundito, se me está cruzando con otra... A ver, ¿nos escucha? Un segundito, ¿ya? Sí. Vamos a ver, vamos a esperar un minuto a Jaime de Altaus. Fernando. Aló, ya. ¿Nos escucha bien, Jaime? Sí, me había cruzado. La pregunta. Sí, ¿qué cosa puede ofrecer Keiko Fujimori, no es cierto? Para rever... Bueno, lo que ha pasado, digamos, el resultado que hemos tenido en la primera vuelta era previsible como efecto de la pandemia, ¿no? La pandemia ha llevado a la población, a sectores muy importantes de la población, a una situación límite, ¿no? De una angustia económica tremenda. Se han perdido, muchas personas que habían emergido y salido de la pobreza y se habían incorporado a una clase media emergente, han sido devueltas a la pobreza. Y eso es lo peor que puede ocurrir. Digamos, no es que el modelo no haya favorecido el desarrollo de los más pobres, al contrario, en los últimos 20, 30 años, la pobreza se ha reducido tremendamente, ha pasado de un 60% a un 20%, la desigualdad incluso se ha reducido en alguna medida, las personas han mejorado mucho su situación. Lo que pasa es que precisamente han perdido esa situación que habían mejorado. Y como sabemos, las revoluciones, los fascismos, por ejemplo, nunca se originaron en poblaciones pobres, sino en aquellas que habían alcanzado mejores niveles de vida y que luego los perdieron por alguna razón, ¿no? Y entonces ese es el terreno más fértil para las propuestas de cambio revolucionario, para las propuestas para las demandas, digamos, de revancha y de castigo contra los amos, contra el sistema, contra, en fin, todos aquellos que tienen, son vistos como, pueden ser eventualmente vistos como los beneficiarios de un sistema injusto, etcétera, ¿no? Y entonces eso es lo que ha ocurrido. Incluso se dice que el Estado ha abandonado a todos esos sectores del interior del país, los sectores rurales, los sectores, pero en realidad nunca el Estado ha invertido ha destinado tantos recursos para el interior del país. Eso se expresa en la propia descentralización, ¿no? La obra pública, por ejemplo, pasó pues del 3 o 4% en manos de gobiernos locales y regionales al 70%. Es decir, el problema es que todos esos recursos se han usado mal, ha habido mucha corrupción. Entonces la gente ha mejorado su nivel, tiene más expectativas, más demandas y ve un Estado corrupto que no funciona, que no da buenos servicios. Entonces la gran propuesta tiene que ser un cambio radical del Estado, una reforma profunda. Hay que sacar del Estado... ¿Sí? Y Jaime, con respecto a las perspectivas que hay de una relación fluida entre Poder Ejecutivo y Poder Legislativo,
luego de conocerse ya la configuración de las bancadas, lo que va a ser el próximo Congreso? Bueno, eso es el otro gran desafío, ¿no? Si Keiko Fujimori logra remontar la diferencia y llegar al poder, bueno, ella va a tener, podría tener una mayoría en ese Congreso, en el sentido de que tendría que, sin embargo, ser capaz de concertar, de conseguir el apoyo del número de bancadas suficientes para su programa económico y para su programa de reformas en general, porque reformas se van a requerir precisamente para cambiar el Estado, para desregular la economía y facilitar la inversión. Aquí de lo que se trata es de que haya inversión privada. La inversión privada es la que va a sacar adelante este país. Entonces, y para eso se necesita liberar de trabas, eliminar trabas y flexibilizar, en fin, se necesita cambiar una serie de leyes laborales, por ejemplo. Todo eso requiere un respaldo político difícil de conseguir en el Congreso, pero en teoría, digamos, el Congreso estaría compuesto en su mayor parte por bancadas que no están a favor de un cambio del modelo económico. Entonces ahí hay una oportunidad para alcanzar una coalición o por lo menos un respaldo a un programa de cambios y de reformas. De acuerdo, Jaime Althaus, eso sucederá después del 28 de julio, pero lo que tenemos por delante es la campaña. Y usted nos ha dicho algo importante, que hay un desafío porque hay que usar argumentos racionales para hacer frente a sensaciones y mecanismos de identificación que no son racionales. Usted como antropólogo lo comprende mucho mejor que yo, estoy seguro. Ahora bien, la parte de la campaña contra Pedro Castillo gira en torno al comunismo, de sobre todo Cerrón, que es el fundador de su partido, ¿no? Usted y yo, porque somos de la misma generación, sabemos lo que era el comunismo, y podemos rápidamente asociar eso con la restricción de las libertades y con el desastre económico. Pero como argumento, ¿a usted le parece, como eje de campaña, le parece eficaz para las personas que se han identificado con el lápiz y con el sombrero de campesino, como lo dice Rolando Arellana, sin pizca, naturalmente, de simpatía por él? Claro, efectivamente tendría que aterrizar un poco más ese argumento desde el nivel ideológico en el que está a un nivel concreto vinculado a las necesidades cotidianas de la vida, ¿no? Como la implantación de un modelo ultraestatista o comunista afectaría los niveles de vida, cómo impediría pues que haya inversión privada, no habría inversión de ni grande ni mediana probablemente, y por supuesto los pequeños tampoco, porque no tendrían crédito, no tendrían posibilidades de salir adelante. Cómo un modelo de ese tipo pues empobrece a todo el mundo, ¿no? Tendría que llegar a un nivel muy concreto de explicar cómo es que ese tipo de propuestas van a alejar la inversión, van a alejar, por lo tanto, los flujos de riqueza, los flujos de dinero. Se va a crear muchísimo más desempleo, no van a haber puestos de trabajo, y cómo eso va a afectar la vida de todas las personas, y sobre todo de los menos favorecidos, ¿no? Que son los más perjudicados siempre a la larga, porque los más ricos finalmente tendrán algún capital en el cual podrán guarecerse, pero los más pobres o la clase media emergente no lo va a poder hacer. Eso ya tendría que, digamos, llevar esos argumentos a un nivel más concreto, más con ejemplos, con figuras, con imágenes que muestren las consecuencias que tendría para ellos mismos, para las personas, la ejecución de un modelo, de unas políticas de ese tipo, ¿no? Muy bien, Jaime. De acuerdo, muchas gracias, Jaime de Althaus. Recuerdo que usted ha escrito un artículo bajo forma de una pregunta, el fin del antifujimorismo, que condensan estas reflexiones y que ha sido publicado en el sitio digital Lampadia. Muchas gracias por su presencia en RPP, que tenga buenos días. Carlos, gracias, nos vamos a una pausa, titulares de la hora, y regresamos con más entrevistas.